Buenas tardes. Conferencia blasfema contra el sacrificio de Jesucristo. Tema central de esta conferencia: falsos profetas. Según la página Wikipedia, informa que el señor Francisco visitó la iglesia de San Patricio el día 24 de septiembre del año 2015 durante su visita a los Estados Unidos, y en esta misma iglesia San Patricio dijo, según video que mostraré a continuación, las siguientes declaraciones: palabras blasfemas en contra del sacrificio en la cruz de Jesús. Video a continuación. Cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar, y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Como hemos podido ver y escuchar las horribles palabras blasfemas del señor Francisco, analicemos lo siguiente para poder entender el contenido a continuación de esta conferencia. Observemos y analicemos qué significan dos palabras claves en el contenido de esta conferencia y en su titular. ¿Qué significa bíblicamente la palabra blasfemia? Etimológicamente significa palabra ofensiva, injuriosa, pero en su uso estricto, bíblicamente, teológicamente aceptado, se refiere a una ofensa verbal contra la majestad divina. En este caso, en el tema a tratar, palabras blasfemas en contra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo culminado en la cruz. Ya vimos qué significa la palabra etimológicamente, la palabra blasfemia bíblicamente. Significado bíblico de la palabra profeta. El profeta bíblico es, como ya lo he enseñado en ocasiones anteriores, un hombre inspirado que recibe una palabra de Dios a través del Espíritu Santo en la Biblia, para transmitirla al pueblo y a sus dirigentes respecto a una cuestión que siempre tiene que ver con la justicia social y la fidelidad a Dios. Ambas son inseparables. Bien, les recomiendo, definitivamente les recomiendo, no se dejen engañar por este tipo de comentarios blasfemos como los que ha hecho este señor Francisco, que son comentarios, enseñanzas, exposiciones bíblicas sin ningún fundamento teológico. Es decir, lo que él dice públicamente, como ya lo vimos en el video, no tiene ninguna validez en la presencia de Dios y no debe de tener ninguna validez como aprendizaje o como escucha para nosotros los seres humanos. Es por eso, por esta situación, que coloco a su disposición las siguientes referencias bíblicas que nos dan a saber que estas declaraciones, como insisto, son blasfemas, no son bíblicas. La santa palabra de Dios en la Biblia nos enseña que debemos primeramente conocer la verdad, con el propósito de no dejarnos engañar por estos falsos profetas, entre otros. Esta verdad la podemos hallar, escrito está en Juan 8:32: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Razón tenía el salmista cuando se refería a las personas que blasfeman en contra de Dios. Escrito está en el Salmo 73, versículos 9 y 10:
Versículo 8. Ellos se burlan, hablan con maldad y arrogantes y oprimen y amenazan. Versículo 9. Con la boca increpan al cielo y su lengua se pasea por toda la tierra. Versículo 10. Por eso la gente acude a ellos y bebe sus palabras como agua. Y es aquí donde nace el texto de esta conferencia, dándole a conocer a ustedes la verdad y nada más que la verdad. Debemos de saber y entender que el sacrificio, perdón, discúlpame, ¿sí? Debemos de saber, entender y aprender que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue una acción de Dios en favor de todos y cada uno de nosotros los seres humanos, y que redunda en la victoria, en el triunfo del sacrificio de Jesús en la cruz en favor de nuestra salvación. El sacrificio de Jesús en la cruz está íntimamente relacionado con el perdón de nuestros pecados, requisito indispensable para obtener nuestra salvación. Ya escrito está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Versículo 2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Con respecto al propósito de nuestro Santo Padre Celestial Jehová, permitir que a voluntad de su Hijo se entregara en sacrificio, es que a continuación expongo, entre muchos otros, no me alcanzaría el tiempo ni el día para explicarles o enseñarles lo que es el propósito de Dios en su plenitud con el sacrificio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Voy a enumerar unos 4 o 5 puntos específicos como propósito de Dios para el ser humano, valiéndose del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, los propósitos de Dios son, entre otros, los siguientes. Primero, el primer propósito: ¿por qué Dios permitió a su Hijo que se sacrificara a voluntad de Él mismo? Por amor. Escrito está en Juan 3:16, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Segundo propósito, entre muchos otros, para el perdón de nuestros pecados. Ya se los acabé de explicar y les repito con exactitud la cita bíblica. Escrito está en Juan 1, versículo 2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Tercer propósito, reconciliarnos para ser salvos. Escrito está en Romanos 5, 10 al 12. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él hemos recibido la reconciliación. Gracias a Él, a nuestro Señor Jesucristo, y al sacrificio, somos reconciliados con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuarto propósito, para ser adoptados como hijos suyos. Escrito está en Efesios 1, 4 y 5. Versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos según el buen propósito de su voluntad. Quinto propósito, entre muchos otros, para que nosotros podamos ser parte de un reino de sacerdotes
al servicio de Dios. Esta verdad la podemos hallar, escrita está en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Abro texto bíblico con el versículo 5, también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, y que por su sangre, escuche bien, y que por su sangre, la del sacrificio, nos ha liberado de nuestros pecados, versículo 6, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Créame sinceramente que me quedaría todo este resto de tarde aquí y la noche y el día de mañana exponiendo propósitos de Dios. Cuando digo propósitos de Dios, es de nuestro Santo Padre Celestial Jehová, en el sacrificio que hizo voluntariamente nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos salvos, para ser reconciliados con nuestro Señor Jesucristo, para que formemos parte de un reino de sacerdotes al servicio del Dios Altísimo, por amor de Dios hacia nosotros. Eso, y entre muchos más, son muchos los propósitos de Dios. No se estén dejando engañar. Yo siempre he dicho y sostengo, sin temor a equivocarme, que las redes sociales, en este caso, entre otras, me refiero a YouTube, es una bendición de nuestro Santo Padre Celestial Jehová, de nuestro Señor Jesucristo, que es en YouTube donde podemos predicar a pueblos y naciones enteras. Mucha gente discrepa conmigo con respecto de que es una bendición de Dios, que porque es que en las redes sociales pasan cualquier cantidad de cosas que, bueno, etcétera, etcétera. Y yo le digo, no, YouTube, en lo que a mí corresponde, en lo que a esta iglesia corresponde, y sin duda alguna otras más fuera de YouTube, son una bendición de Dios, porque en Mateo nos dice que entonces vendrá el fin. ¿Cuándo qué? Cuando se predique el evangelio por todo el mundo, a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces es un medio que nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos da para que nosotros podamos informarnos y de paso predicar a pueblos y naciones enteras. Entonces para mí es una bendición. ¿Qué ocurre con YouTube? Hablo de YouTube, que es lo que yo uso, y Facebook, y que usamos acá en la iglesia, que usamos todas las iglesias por lo regular, y YouTube, Facebook, ¿y cuál más? Instagram. Para mí son una bendición de Dios. Ay, pastor, es que ahí pasan cantidad de cosas. Pues no las vea, no las vea. Vea lo importante, vea lo necesario. Yo veo todos los días a YouTube y pongo la página principal. Si aparece allí una imagen obscena, yo la paso ahí mismo. A mí YouTube no me obliga a que tengo que mirarla, ni me pone condiciones para mirarla. Ahí está. Ahí hay un menú para todos los deseos, para todos los gustos. Y el gusto de nosotros, los hijos de Dios, es informarnos de todos los acontecimientos mundiales, internacionales, que tengan que ver con el conocimiento que debemos de adquirir para aplicar la palabra en esos conocimientos y poder, en este caso, cuando vemos que este señor Francisco dice semejante blasfemia, poder informarle a las personas que no se dejen engañar por este tipo de comentarios que no son nada saludables para la salud espiritual de nosotros los seres humanos. Yo le coloco a usted un ejemplo. Imagine, nosotros manejamos mucho estadística. Yo francamente la mayor parte de mi tiempo en la calle es predicando. Yo podría decir que soy un pastor con peregrino, ¿ya? Yo vivo predicando de pueblo en pueblo, y yo siempre, para poderle llegar a las personas, siempre hago una entrevista con una estadística a bordo, y siempre pregunto, perdón, ¿tú crees en la Biblia? Ay, no, pastor, pues es que como
Se dicen tantas cosas de eso. ¿Cómo así que de eso? Es que la palabra de Dios. Sí, pero es que la Biblia ha sido muy modificada. Mire que fulano de tal dice que eso es mentira, así que el otro esto. Ay, sí, pastor, yo de 1 a 10 creo 2. Claro, pues ¿cómo no van a creer 2 o no van a creer nada? ¿O cómo no va a ayudar este argumento que dice este señor, estas palabras blasfemas, a los ateos, para que sigan los ateos en el mal y equivocado camino? Entonces, por eso le digo, esto no es saludable para la salvación del alma, porque nosotros tenemos que alimentar nuestro conocimiento con exposiciones sanas, reales, verídicas, las cuales están en la Biblia y no las que anda diciendo cualquier persona por ahí con títulos o honores o lo que sea de gran magnitud. No nos dejemos creer de eso. Dios está esperando que nosotros vayamos a los pies de Cristo, que la humanidad entera vaya a los pies de Cristo, porque es muchísimas las personas que se están perdiendo, porque este tipo de organizaciones religiosas están apoyando el pecado, están bendiciendo el pecado. Entonces, ¿cuándo se va a poder salvar una persona así? Muchas gracias por haberme prestado atención a la presente, y los invito a continuación con una conferencia Enemigos de Dios. Muchas gracias.